7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Repasamos el tema de la evolución del conocimiento, caeremos en cuenta de que en la remota antigüedad la explicación de los temas trascendentes estaban fincados en la tradición, en la religión y en los mitos. Desde luego que la ciencia no se libró totalmente del influjo de la magia. En este periodo convivió la ciencia con la mitología, de manera más o menos armoniosa. Es importante mencionar que aquí los descubrimientos filosóficos y científicos de esa época no tuvieron aplicación práctica, sino que su objetivo era, primordialmente, el de satisfacer la sed del conocimiento. Con el advenimiento del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, el pensamiento científico se extinguió casi por completo y vuelve a aparecer solo hasta finales de la Edad Media. En la actualidad pareciera que los mitos de la antigüedad retomaran fuerza para adaptarlos a nuestro contexto de vida. En este ranking me gustaría ejemplificar lo antes dicho de manera más clara. Por tal razón, a continuación te mostraré los 7 objetos míticos presentes en la ciencia y tecnología. Comenzamos. Séptimo puesto. El tridente de Poseidón fue forjado por los cíclopes con el fuego del Tártaro durante su encierro, como una poderosa arma que pudiera liberarlos. El tridente podía crear fuertes vientos, maremotos y terremotos usando sus respectivos poderes. Poseidón junto a sus hermanos Zeus y Hades vencieron a los titanes y liberaron a los cíclopes de su encierro. De este modo, los 3 dioses se dispusieron a repartirse el mundo. Debido a los poderes que el tridente le otorgaba, Poseidón pidió los mares. Posteriormente el tridente se convirtió en el símbolo de su poder. Como se puede apreciar, el poder místico que tenía este tridente sobre los elementos y el clima era notable y sorprendente, lo que hace preguntarse qué sucedería si en nuestros días existiera algún aparato u objeto capaz de emular algo similar. El anterior cuestionamiento me ha llevado a pensar en una terrible y lamentable respuesta. Ese objeto capaz de emular desde un tsunami hasta un terremoto apocalíptico sería nada más y nada menos que una bomba nuclear. Y para muestra, basta un botón. El pasado 6 de enero de 2016, Corea del Norte realizó una prueba nuclear subterránea empleando una bomba de hidrógeno, lo cual ocasionó un terremoto con una magnitud de 5 grados, según apuntó el Centro de Redes Sismológicas de China. Asimismo, Corea del Norte alegó a su favor que la prueba se efectuó como una respuesta a las necesidades de protegerse contra las amenazas de Estados Unidos y en defensa de su derecho de existir. No es la primera vez que Corea del Norte realiza pruebas nucleares. Basta recordar las efectuadas en los años 2006, 2009 y 2013, las cuales provocaron sanciones por parte del Consejo de las Naciones Unidas. Por si fuera poco, Corea del Norte amenazó con convertir a Washington y Seúl en un mar de fuego, como respuesta a las próximas maniobras militares de Estados Unidos y Corea del Sur, lo que agrava la ya tensa situación entre los aliados y el régimen de Kim Jong-un. Este conflicto solo refuerza la idea de pensar en la posibilidad de que pueda darse una guerra mundial desgraciadamente. Sexto puesto. Las raíces de la inteligencia artificial se hallan en la historia misma de la humanidad. No solo en su historia, también en los mitos y leyendas de muchas culturas. Es decir, que la idea sobre inteligencias creadas artificialmente siempre ha despertado un interés en la raza humana. Encontramos un primer ejemplo en la mitología griega. Hefesto, dios del fuego y de la forja, creó a Talos, un gigante de bronce que protegía a la Creta minoica de posibles invasores. Aquí, al parecer, en términos modernos, tenemos la historia de un androide protector. Por si fuese poco, el propio Hefesto dio vida a 2 doncellas autómatas forjadas de oro, mejor conocidas como la Jurae Griseal, quienes se decía que poseían inteligencia, fuerza y el don de hablar, y se encargaban de servir y atender a Hefesto en su palacio del Olimpo. El alquimista Paracelso creó un diminuto ser conocido como homúnculo a través de un ritual en el que se necesitaba el material genético del propio creador. Normalmente era la sangre y algún trozo de piel, que se mezclaban con una porción especial a base de arcilla, cenizas, raíces de mandrágora y agua de manantial. El resultado era un ser de unos 8 centímetros de altura aproximadamente, cuya función era la de ser un ayudante o
o sirviente de laboratorio. Se decía que si el creador moría, el homúnculo también lo haría, ya que solo la sangre de su amo podía alimentar al diminuto ser. Se rumoraba que si este ente se encontraba amenazado era capaz de escupir una especie de fango venenoso como defensa, al que su creador era inmune. Años más tarde, el rabí Judá Ben Low también tenía interés en la creación de seres artificiales y utilizando barro creó un pequeño hombre viviente. Este hombre tenía por nombre Joseph Golem y se le había encomendado una misión de espionaje en Praga. Por alguna razón el hombre de barro se volvió violento y agresivo, por lo que hubo que destruirlo, aunque hay quienes afirman que sus restos yacen guardados en un ataúd en el ático de la sinagoga de Praga y que puede ser devuelto a la vida en caso de ser necesario. En la actualidad nos encontramos con lo que se conoce como inteligencia artificial, la cual es considerada como aquella facultad de razonamiento que ostenta un agente que no está vivo. Por citar tan solo un ejemplo, tenemos a los robots. Los avances en inteligencia artificial harán que los robots igualen en capacidades a los humanos, amenazando cerca de 10 millones de trabajos en los próximos 30 años, según advierten expertos. Las máquinas y sistemas de inteligencia artificial carecen de dos cosas muy importantes: sentimientos y ética, por lo que no son capaces de discernir correctamente entre el bien y el mal, ya que su comportamiento depende de programación y no de la racionalidad, por lo que en caso de cualquier falla podrían ser una amenaza para el mundo. El científico británico Stephen Hawking, en sus últimas declaraciones que hizo a la BBC, sostiene que el desarrollo de la inteligencia artificial podría significar el fin de la raza humana si los sistemas artificiales llegan a superar a las personas. Además señaló que los robots podrían llegar a tomar el control y se podrían rediseñar a sí mismos para sustituir a los humanos. Por tal razón, el hombre, que al estar limitado por la evolución biológica, no podría competir contra un robot y sería superado por este muy fácilmente. Por otro lado, los científicos en la Universidad de Cambridge consideran que el riesgo de que las computadoras puedan llegar a superar a la inteligencia humana merece un estudio serio, por el peligro de que la inteligencia artificial pueda amenazar nuestra propia existencia. Quinto puesto. Ya hemos hablado sobre el dios mitológico Hefesto, quien por órdenes de Zeus creó una mujer llamada Pandora. La historia cuenta que Zeus, deseoso de vengarse de Prometeo por haber robado el fuego y dárselo a los humanos, le presentó a Pandora, aunque finalmente el hermano de Prometeo, llamado Epimeteo, fue quien se terminó enamorando de Pandora y casándose con ella. Como regalo de bodas, Pandora recibió una misteriosa caja, con instrucciones de no abrirla bajo ninguna circunstancia. Los dioses le habían otorgado a Pandora una gran curiosidad, por lo que decidió abrir la tinaja para ver qué había dentro. Al abrirla, escaparon de su interior todos los males del mundo: plagas, dolor, pobreza, crimen, etc. Comprendiendo el grave error cometido, rápidamente cerró el recipiente, pero ya era demasiado tarde. Todos los males ya habían sido liberados. Solo uno permaneció en el fondo, el Ibis, o sea, el espíritu de la esperanza. Hoy en día, abrir una caja de Pandora significa una acción de apariencia pequeña o inofensiva, pero que puede acarrear consecuencias catastróficas, recordando que existen armas químicas y biológicas esperando ser utilizadas en el momento menos pensado por grupos terroristas como el Estado Islámico. Tal pareciera que, al igual que en el mito de la caja de Pandora en nuestros días, cada vez es más latente una guerra mundial, y desafortunadamente, la esperanza de encontrar la paz está remotamente lejana de ser conseguida. Cuarto puesto. Prometeo era hijo del titán Japeto y de la ninfa Clímene. Tal y como lo mencionamos, otorgó al hombre el fuego. Por si esto no fuese todo, Prometeo poseía el don profético de conocer qué persona derrotaría a Zeus algún día. Al negarse a divulgar tal información al dios del Olimpo, fue capturado y encadenado a unas rocas en el monte Cáucaso, donde se envió a una águila para que le comiera su hígado. Siendo este inmortal, su hígado volvía a regenerarse cada noche y el águila volvía a comérselo cada día. Este castigo había de durar eternamente, pero Hércules, quien pasaba por el lugar de cautiverio de Prometeo, lo liberó, aniquilando con una flecha al águila. Esta vez no le importó a Zeus que Prometeo evitase de nuevo su castigo, ya que este acto de liberación y misericordia ayudaba a la glorificación del mito de Hércules, quien era hijo de Zeus. Prometeo fue así liberado, aunque debía llevar con él un anillo unido a un trozo de la roca a la que fue encadenado.
La ficción que se plantea en el mito de Prometeo sobre la regeneración de un órgano, hoy en nuestros días es una realidad, ya que, como es bien sabido, la clonación es un proceso mediante el cual se producen de manera idéntica dos o más células de algún organismo vivo. Este proceso puede darse de manera natural, así como también de manera artificial, gracias al importantísimo avance del ser humano al descubrir la composición de la cadena de ADN humana, a partir de la cual se puede realizar la reproducción celular. La clonación terapéutica, área en la que se está investigando mucho actualmente, no consiste en clonar personas o crear bebés de reserva, sino tejidos y órganos que puedan ser trasplantados al paciente donante y curar así enfermedades. Las autoridades británicas aprobaron la investigación a un grupo de científicos para modificar genéticamente embriones humanos. De esta forma, el Reino Unido se convirtió en el primer país de la Unión Europea en autorizar esta práctica, a condición de que la manipulación de este tipo de genes sea exclusivamente con fines de investigación y que los embriones no se implanten a mujeres en tratamientos de fertilización. Y es que es muy cierto expresar que la clonación es una base científica para combatir enfermedades y brindar una mayor esperanza de vida a la humanidad, sin dejar de considerar los valores éticos y morales que a gran parte de la población mundial preocupa en el desarrollo de esta práctica. Tercer puesto. El afán excesivo y deseo codicioso por poseer riquezas es inherente a la especie humana. Tal es el caso de un pasaje mitológico en el cual se habla sobre un rey de la antigua Grecia de nombre Midas, quien por ofrecer una calurosa y desinteresada hospitalidad a un sátiro de nombre Sileno, se le fue concedido por parte del dios Dionisio el don de convertirte todo lo que tocara en oro. Al percatarse de que no podía comer los objetos que tocaba dado que los convertía en dicho metal, le solicitó al dios griego que le liberara de su don, por lo cual tuvo que bañarse en el río Páctolo, que desde entonces contuvo arenas auríferas. Durante la Edad Media, fueron los alquimistas los encargados de buscar la manera de transferir las propiedades de un elemento químico a otro, mediante la búsqueda de una sustancia que se decía era capaz de hacerlo, denominada la piedra filosofal. A esta piedra se le han atribuido muchas propiedades místicas y mágicas, entre las cuales se encuentran la capacidad de transmutar metales como el plomo en oro y cristales comunes en diamantes, curar todo tipo de enfermedades, entre otras habilidades. En la actualidad, investigadores de la Universidad de Michigan descubrieron una bacteria con capacidad de resistir una gran toxicidad que le permite crear pepitas de oro de 24 quilates, con lo cual se puede decir que la realidad superó a la ficción. Segundo puesto. Como es bien sabido, la invisibilidad es la cualidad de un cuerpo físico de no ser percibido visualmente por otro igual. Dentro del contexto de la mitología griega, nos encontramos con un hecho muy peculiar, el cual se refiere a un objeto capaz de otorgarle invisibilidad a aquel que lo portará. Dicho objeto se trata ni más ni menos que del legendario casco de Hades. Dicho casco fue utilizado junto con otras armas por Perseo para derrotar a la gorgona Medusa. Un grupo de científicos de la Universidad de Berkeley, California, han creado una capa ultrafina que ha sido capaz de hacer invisible por primera vez un objeto de forma arbitraria. Si bien por ahora la proeza se ha conseguido en un objeto tan pequeño que no puede verse a simple vista, los investigadores aseguran que esta tecnología podría trasladarse a otros niveles. Esta capa de invisibilidad formada por nanoantenas de oro tiene una apariencia similar a un manto con un espesor de apenas 80 nanómetros. Al presentar los metamateriales en su superficie, el dispositivo puede desviar las ondas de la luz reflejadas de manera que el objeto que esconde se vuelva invisible a simple vista. La posibilidad de que sea escalable abre las puertas a un futuro donde dispositivos como este puedan ocultar objetos macroscópicos, aumentando las posibilidades y los resultados conseguidos hasta el momento. La capa que Harry Potter utilizó en su primer año en Hogwarts está más cerca que nunca de ser realidad gracias a este avance tecnológico. Primer puesto. El oráculo es un lugar al cual acudían los griegos para recibir respuestas, guías y consejos sobre lo que la vida les separaba.
En ese sentido, el oráculo no era lo mismo que cualquier mortal, ya que ofrecía consejos y sugestiones que eran proféticas o que eran enviadas por los mismos dioses del Olimpo a los seres humanos. El oráculo puede ser relacionado en algunos casos con los ejemplos de adivinación y de horóscopos actuales, en los cuales las personas se entregan a supuestos especialistas para que les digan cómo actuar ante determinadas situaciones. En la Grecia antigua, uno de los oráculos más importantes fue el de Delfos. Fue un lugar de consulta a los dioses en el templo sagrado dedicado principalmente al dios Apolo. Situado en Grecia, al pie del monte Parnaso, en él una mujer experta en la adivinación de los dioses era conocida como pitonisa y era la responsable de transmitir el mensaje divino a los dioses. Para hacerlo, podría realizar diferentes ritos que la hacían entrar en el estado de éxtasis. En nuestro contexto actual, cabría realizar la analogía del oráculo con el que ya tiene un impacto profundo en el mundo laboral, en el ocio y, por si fuese poco, en el conocimiento a nivel mundial. Hablo ni más ni menos que del Internet. Gracias a la web, millones de personas tienen acceso fácil e inmediato a una cantidad extensa y diversa de información en línea. El usar un motor de búsqueda simboliza a la pitonisa, a la que se recurría para consultar y obtener de ella la respuesta que se buscaba en ese preciso momento. Espero que el video te haya gustado. Asimismo, te agradecería encarecidamente si le dieras pulgar arriba, así como también pudieras compartir este video. Interactúa conmigo siguiéndome en mis redes sociales para opinar, comentar o sugerir qué rankings te gustaría ver en este canal. En la descripción del video encontrarás los links. Y bueno, esto fue un relato de un rankinguero y nos vemos hasta dentro de un rato.